Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de La Caja Circular. Yo soy Nayeli Cáceres, coanfitriona de este espacio de reflexiones regenerativas, y hoy nos vamos a adentrar en un tema que es crucial para la sostenibilidad empresarial. Esta es la medición de huella de carbono en las cadenas de valor. Este es un tema de gran importancia que afecta tanto la competitividad como el impacto ambiental de las organizaciones. Y para esto le voy a dar la bienvenida a mi coanfitrión y experto en economía circular, Rodrigo Vargas, y le pido a él que sea quien nos presente a nuestros invitados del día de hoy. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nayeli. Buenos días a todos. Como siempre, un gusto estar aquí. Como ustedes saben, y en algún momento lo hemos platicado con ustedes, Green Tank tiene dos grandes ramas. Una es la parte de economía circular y la segunda es la parte de huella de carbono. Y este segundo tema es el que hoy vamos a abordar con un poco más de profundidad con nuestros aliados estratégicos de BOK. Entonces, presento brevemente y después ellos, si quieren presentarse con mayor detalle, por favor, adelante. A nuestros dos invitados del día de hoy. Primero, Cristian Bustos, CEO y cofundador de BOK, nuestro aliado estratégico desde Chile en la parte de herramientas digitales para la transición de las empresas a la sostenibilidad. Y el segundo invitado es Josué Olvera, Customer Success de BOK. Entonces, por favor, Cristian, Josué, adelante si nos quieren dar un poco más de detalle de quiénes son ustedes, qué es lo que hacen hoy en día, y después empezamos a platicar más puntualmente de huella de carbono. Estupendo, gracias Rodrigo por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes en la Caja Circular. Ya hace un par de años que venimos trabajando juntos con Green Tank y ha sido un honor para nosotros y un gusto también explorar estos caminos hacia la descarbonización y la sostenibilidad. Como tú me presentaste, soy Cristian Bustos, CEO y cofundador de BOK. Y lo que estamos haciendo es usar el poder de la inteligencia artificial y del software como servicio para cerrar las brechas digitales que hemos encontrado a lo largo de Latinoamérica y por supuesto también del mundo en la gestión de la sostenibilidad, para producir la transformación que tanto necesitamos de una economía que por supuesto no es sostenible a una economía y a un funcionamiento global que sí lo sea y que además nos ayude a resolver la crisis ambiental global en la que vivimos. Y eso lo hacemos desarrollando distintas soluciones de software que hoy día están disponibles en México, en Perú, en Colombia, por supuesto en Chile, en varios países del Caribe, para empresas de tamaño grande, mediano y pequeño. Y le doy la palabra a mi tremendo colega ingeniero mexicano Josué Olvera, que nos representa también en México y nos ayuda a que nuestros clientes siempre estén contentos, satisfechos, y cuando hay problemas los resolvemos haciendo equipo con mi amigo Josué. Adelante, Josué. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Rodrigo, Nayeli, por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Josué Olvera, como ya han mencionado, soy especialista ambiental en temas de sostenibilidad, enfocado principalmente a cumplimiento legal en distintas organizaciones a distintos niveles aquí en México. Y en los últimos años me he especializado en huella de carbono y además ahora en mi rol actual en BOK, como ya mencionaba Cristian, me encargo de la satisfacción de los clientes y de perseguir que cada cliente alcance sus objetivos para los que contrató nuestras soluciones, tanto en huella de carbono como en compliance. Y eso es en lo que paso mi día a día, colaborando con distintos equipos multidisciplinarios y trabajando para lograr esta transformación de las organizaciones, ¿no? A veces muchas de ellas de 0 a 100 en temas de sostenibilidad en el menor tiempo posible. Esa es nuestra misión. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a los dos. Es un placer tenerlos aquí. Y bueno, pues yo en mi papel de aterrizar estos conceptos, antes de que entremos a hablar de huella de carbono, de medición de huella de carbono, de cadenas de valor, muchas veces cuando yo explico dónde trabajo, qué es lo que hago, la gente dice casi cadenas de valor, huella de carbono, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿a qué nos referimos con, sobre todo, cadena de valor? Porque me parece que huella de carbono ya es un término que estamos mucho más familiarizados.
en estos tiempos, pero cuando específicamente estamos hablando de medición de huella de carbono en la cadena de valor, ¿de qué estamos hablando, Josué? No sé si quieras explicarme un poquito al respecto. Sí, de acuerdo. Bueno, podemos retomar el concepto básico de lo que es huella de carbono. Recordemos que la huella de carbono se refiere a las emisiones totales, directas o indirectas, que tiene una persona, una organización, un evento o un producto, ¿no? Desde su fabricación hasta su destrucción o reutilización, de las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen durante todos esos procesos o actividades. Entonces, la huella de carbono asociado a la cadena de valor es como la conjunción de dos conceptos distintos. Ya mencioné que es la huella de carbono, ahora la cadena de valor es toda esta serie de actividades que se realizan desde el origen o la producción de algo, de un producto, una materia, hasta su venta al público, ¿no? Y también puede abarcar aguas abajo, como le llamamos, que es la distribución de este producto hasta la entrega a sus usuarios finales. Y podríamos ir incluso hasta llegar, tomando en cuenta todo el concepto que abarca el ciclo de vida de los productos, hasta la disposición final, ¿no? Toda esta cadena o secuencia de actividades y actores que participan en esa cadena con sus respectivos procesos. Cada una de esas actividades tiene asociada esta huella de carbono, porque cada actividad genera emisiones a la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la huella de carbono de la cadena de suministro o de la cadena de valor, nos referimos a todas estas emisiones de gases de efecto invernadero que están involucradas durante todo el proceso de producción, fabricación, distribución, venta, utilización y disposición final de un producto, de un servicio. Wow, pues me queda muy claro y creo que a la audiencia le va a quedar también muy claro. Y en este sentido, bueno, yo pensaría, ¿no? A mí me interesa medir la cadena de valor de mi empresa, de los productos que ofrezco y los servicios que ofrezco. ¿Cuáles serían los desafíos más grandes a los que yo me enfrentaría o se enfrentaría mi empresa al intentar hacer esta medición de huella de carbono en mi cadena de valor? Varias barreras o limitaciones que hemos encontrado durante este proceso, ¿no? del cálculo de la huella de carbono. Uno de ellos es la falta de conocimiento que tienen las organizaciones per se respecto al tema de huella de carbono, a los conceptos, la teoría, los métodos, ¿no? Entonces, la primera barrera es el conocimiento. Por eso también parte de lo que hacemos en BioKey es capacitar a nuestros clientes, a nuestros usuarios en temas teóricos de la huella de carbono, ¿no? Parte de lo que se aporta en nuestros programas, por ejemplo, el Carbono Cero, que ya tiene varias ediciones, empieza con eso, con una capacitación, no solo en el uso de nuestras herramientas, sino en temas teóricos y prácticos de cómo se hace la huella de carbono para que las personas entiendan el proceso, la importancia de él, pero también las partes que lo componen. Y dentro de cada una de esas etapas tenemos diversas dificultades, ¿no? El acceso a la información, la claridad de esta información, la organización, el análisis de estos datos que componen el tema pues, el uso de combustibles, las movilizaciones del personal, etcétera. Las diversas categorías que se manejan en estos alcances de la huella de carbono están respaldadas o representadas por datos. Y el acceso a esos datos por parte de las organizaciones es una de las principales limitaciones y de los que más tiempo puede tomar, en algunos casos, recopilar esa información, sobre todo cuando no han estado trabajando con ese enfoque en el tiempo previo, ¿no? Entonces, muchas veces partimos desde que empiezan los programas con las organizaciones para que a partir de este momento empiecen a organizar esos datos, a buscar a cuáles tienen acceso. Creo que es una de las principales barreras a las que nos encontramos, el conocimiento y el acceso a los datos. Ahora quisiera, bueno, ya establecimos un poco cuál es el tema principal, ¿no? Huella de carbono, la cadena de valor, pero quisiera hacer un poco zoom out, o irnos tal vez a un nivel un poco más ejecutivo. Y me gustaría preguntarle a Cristian, en toda tu experiencia y tu exploración en distintos mercados, en distintas geografías, ¿cuál te has dado cuenta que es realmente la importancia de la medición de huella de carbono organizacional digamos, a nivel global o a nivel, pues, de empresa, ¿no? Sí, bueno, como la audiencia lo debe saber o a lo menos le debe instruir, ¿cierto?
estamos en una época de crisis ambiental global. Se habla de la triple crisis, una de ellas es la crisis climática, y para abordarla debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y ya probablemente ustedes han hablado en extenso de ello, pero en esta lucha contra el cambio climático hay industrias, ¿ya?, que están presionadas por reducir sus emisiones. Algunas de ellas incluso han comprometido carbono neutralidad, es decir, llevar sus emisiones a cero dentro de los próximos años. Y esas industrias, las típicas son manufactura, minería, energía, alimentos, ¿ya? Y estas industrias, para hacerlo, no lo pueden hacer solas, ¿ya? Lo necesitan hacer con su cadena de valor. ¿Por qué? Porque para producir el teléfono que hoy día estoy usando, ¿cierto?, se han tenido que extraer materiales, ¿cierto?, metales, litio, cobre, otros. Estos metales se han tenido que procesar para construir los componentes. Estos componentes después han tenido que ser trasladados a una fábrica para ensamblarlos. Después de obtenido el teléfono, ha tenido que ser llevado a los puntos de distribución, y de ahí están en nuestras manos, ¿ya? Y controlar esa cadena, que es probablemente la cadena de valor de la construcción del teléfono celular, necesita tanto de la participación del fabricante como de los productores de las materias primas, partes y piezas que se utilizan. Y ahí es donde tenemos un problema que es, por una parte, de gestión, pero también tecnológico, ¿ya? Y es que las grandes empresas rápidamente han podido medir sus emisiones directas, las que se denominan alcance 1, también rápidamente han podido medir las emisiones del consumo de energía, que se denominan normalmente el alcance 2, pero cuando se trata de tener la medición de su cadena de valor, que pueden ser decenas, cientos o a veces miles de proveedores, ¿ya?, aparecen problemas, ¿ya? Porque no es fácil compilar esa información, no es fácil también estandarizarla, y tampoco es fácil procesarla para poder tener datos que sean consistentes, digamos. Y ahí hay una tremenda brecha. ¿Por qué? ¿Y por qué es de gestión? Porque hemos identificado que no existe capacidad consultiva ni de gestión en el mundo que nos permita medir y gestionar las emisiones de todas las industrias y de todas las fuentes que deberían hacerlo antes de las fechas que están comprometidas para reducir las emisiones. Y como no existe capacidad, ahí aparece este poder habilitador que hablábamos hace un principio de la tecnología, que nos permita hacer esta transición de una forma más rápida, más inteligente y más fácil, ¿ya? La propuesta nuestra es: hay que abastecer, en este caso de soluciones, a millones de empresas, como si fuesen millones de personas que hay que alimentar. No sembremos y hagamos el trabajo a mano, usemos tractores, ¿ya?, usemos sistemas de riego tecnificados, usemos tecnología para hacerlo más eficiente, porque si no nos va a alcanzar ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Súper bien. Ahí abarcas también una pregunta que teníamos en el tintero, que es la tecnología, ¿no? ¿Por qué era necesaria esta parte? Y creo que voy a retomar ese ejemplo que das del celular. Y a veces, cuando contamos lo de la cadena de valor, digamos que lo contamos evidentemente de una manera muy simplificada, ¿no?, por el tiempo y la complejidad. Pues decimos, bueno, pasa por varias manos, ¿no? Pasa por las manos que extraen, luego los que lo transportan, luego los que los ensamblan. Pero no es una sola cadena, o sea, es una cadena con muchas ramificaciones. Entonces yo, si fuera el productor de ese celular, me llegan cientos de componentes. Eso quiere decir que ahí yo ya tengo cientos de proveedores. Y cada uno de mis proveedores también le llegan decenas de componentes o subcomponentes o incluso de materia prima. Entonces vuelvo a ramificar cada uno de mis cientos de proveedores en decenas de proveedores, y entonces ahí ya vamos en miles. Y para adelante es lo mismo. Tengo una distribución, pero tengo diferentes puntos de distribución y comercialización, y evidentemente cuando llegamos a la parte del uso, del consumo, pues estamos hablando de miles de consumidores. Entonces no es tan fácil como, bueno, yo se lo paso a Cristian, Cristian se lo paso a Josué, Josué a Nayeli y se acabó la cadena. No, es mucho más ramificado, ¿no? Y cuando queremos que todos hablen el mismo idioma y todos usan las mismas herramientas y se midan bajo los mismos estándares, es complicado.
porque entonces cada quien usa herramientas diferentes, usa términos diferentes, usa estándares diferentes, y lo que se busca con estas herramientas y aprovechando estas oportunidades de tecnología es homologar todo eso. Que todos hablemos el mismo idioma, utilicemos los mismos estándares, los mismos términos, las mismas bases de datos, y entonces los números que todos calculamos están en coherencia entre ellos. Y eso es una de las grandes ventajas que ofrece BioK, ¿no? Da una plataforma accesible a todos hablándose el mismo idioma. Sí, es muy cierto lo que dice Rodrigo, y además yo le agregaría que la necesidad del poder de la colaboración, porque probablemente una misma industria, vamos a poner por ejemplo la industria de las partes y piezas de automóviles, abastecen a 5 o 10 grandes marcas de automóviles, pero está constituida por varios cientos o miles de proveedores. Bueno, es más eficiente que la asociación de partes y piezas se organice, homologue el estándar, homologue la herramienta, cada uno de sus asociados haga su respectiva medición y tenga la información para entregarle a los 10 o 20 armadores, y no que sea una relación uno a uno con estándares distintos, con procesos distintos entre cada empresa y el armador de vehículos. Entonces, gana toda la cadena de valor en tiempo, en eficiencia, pero también en cumplir con el objetivo de tengamos datos reales, trazables, y planes de reducción de emisiones que posibiliten este ideal de la carbono neutralidad o de mitigar los efectos del cambio climático. Sí, y otro aspecto que no quiero dejar de lado es, ahorita evidentemente nos estamos enfocando en una herramienta tecnológica, pero algo que nos hemos dado cuenta es que las herramientas por sí solas no generan el impacto que esperamos. Es decir, yo te doy una herramienta, pero si no la sabes utilizar de la mejor manera, pues no la vas a poder sacar el mejor provecho, ¿no? Entonces, esta herramienta tiene que ir acompañado también de una asesoría técnica, de un conocimiento, de una capacitación, y digamos, envoltura, ese acompañamiento mucho más cercano, es algo que también desde BioK y desde Greentank creemos que aporta mucho valor. No es solamente, bueno, aquí tienes tu usuario, listo, calcula tu huella. No, bueno, hay un programa, como decía Josué, ¿no? Carbono Cero, donde decimos, bueno, estas son las bases, esta es la teoría, esta es la metodología, esta es la herramienta, y las etapas deberían ser estas y los objetivos deberían ser de esta manera para que efectivamente lleguemos al beneficio que queremos. Porque de otra manera, bueno, todo el mundo con la misma herramienta hace cosas diferentes. A cada quien le doy un carro, cada quien va en diferentes caminos, a diferentes direcciones. Y el punto es que vayamos hacia lo mismo. Sí. Nosotros, como dices tú, nos hemos encontrado con infinidad de casos, y están desde los casos de grandes empresas que tienen una gestión de la huella de carbono que ya tiene varios años, ¿ya? Y que lo que hemos hecho es digitalizarla y traspasarla a nuestras herramientas, y con mucha agilidad y con mucha rapidez se transforma la gestión dentro de esas empresas, pero otras, principalmente las pequeñas y las medianas, que no tienen el conocimiento, que tampoco tienen la experiencia, y esas organizaciones necesitan apoyo mucho más cercano, ¿ya? Es importante para quienes nos escuchan que parte del desafío en esta transición es que cada organización entienda dónde está, a dónde quiere ir, y cuáles son las competencias y cuáles son los conocimientos que están internamente, y si no las tiene, las busque, ¿ya? Porque como decías tú, la tecnología por sí solo, en toda la historia de la humanidad, nunca ha resuelto ningún problema. Completamente de acuerdo. Y aquí quisiera entrar justamente a lo que estábamos platicando en su momento. Homologamos, ¿no? Nos basamos en metodologías y nos basamos en herramientas específicas. Y aquí me gustaría que Josué nos explicara qué metodologías son las que utilizamos en la herramienta, bajo qué idioma intentamos estandarizar todo este proceso de medición de huella. Sí, de acuerdo, Rodrigo. En BioK estamos
Obviamente, cuando se construyó esta herramienta, se pensó y se analizó, se revisaron los diversos estándares que existen, GSG Protocol, ISO 14064, y otros que existen, ¿no? que son reconocidos a nivel internacional, pero principalmente estos dos son de los que más nos preguntan o de los que más solicitan nuestros clientes y también los más utilizados, porque GSG Protocol por su lado tiene un amplio uso, ¿no? A nivel mundial y también cuenta con herramientas que pone a disposición de los usuarios, y no sé si alguno de ustedes ha revisado esas herramientas, pero muchas de ellas no son muy fáciles de utilizar, ¿no? Si bien están ahí, están a disposición, requiere un cierto nivel técnico para poderlas implementar o traspasar a una herramienta propia de una organización para poderlas usar. El caso de la ISO 14064, pues bueno, de entrada tiene un costo, ¿no? Adquirirla e implementarla. Y lo que hacemos en BioK es facilitarle al usuario el abordaje a este viaje hacia la descarbonización por medio, por un lado, como ya mencionamos, de la capacitación, que toma en cuenta estos dos estándares dentro de BioK, pero están de cierta manera implícitos, están montados en esta herramienta para facilitar el acceso a la parte que te digo de los conceptos. Por eso es necesaria la capacitación teórica para que entiendan qué están haciendo en la plataforma. Y una vez que entienden esos conceptos y los capacitamos en el uso de la herramienta, se les hace muy fácil entender, empezar a utilizar este lenguaje de datos de nivel de actividad, de intensidad de emisiones, de qué estamos hablando cuando hablamos de un factor de emisión, cuando hablamos de tonelada de sodio equivalente, etcétera. Todos estos conceptos, partiendo incluso desde la definición del alcance, que son términos o pasos que cualquier estándar en el mundo utiliza. Estos pasos están traducidos a actividades concretas en la plataforma y en nuestro acompañamiento para que el cliente no tenga que romperse la cabeza con diversos conceptos o estudiar todos los estándares que existen, sino que simplemente empieza, ¿no? Y va comprendiendo durante la marcha, de tal manera que llegan a apropiarse de los conceptos y de la información, de sus propios procesos de alimentación de datos, empiezan después a interpretarlos y eventualmente llegaremos a la parte de planes de reducción y compensación, pero estamos en esa marcha, ¿no? de construir estas huellas de carbono con diversos clientes, más de 70 hasta el momento, y de diversos países, ¿no? Entonces, creemos que esa es la parte importante, ¿no? Las metodologías están ahí, están disponibles en BioK, están disponibles también en la red y todo eso, pero lo importante es ponerles a disposición de una manera accesible, manejable y entendible para los usuarios. Utilizaste un término muy importante que es la parte de apropiación. ¿Cómo haces que una organización con sus propios procesos internos se apropie de una herramienta externa y de una metodología, entre comillas, nueva? Creo que muchas organizaciones están interesadas ya, se dan cuenta que se está hablando de este tema. En algunos casos ya se está solicitando para poder ser proveedor, por ejemplo, de una tienda X. Ya se empiezan a pedir temas de sostenibilidad, reportar, estar viendo hacia el tema de la sostenibilidad, incluida la huella de carbono. Entonces, creo que ya hay un interés y una conciencia de las organizaciones a este respecto. Y una vez que, bueno, y creo que de hecho eso es básico, eso es fundamental, si la organización no está interesada realmente en estos temas, en transformar sus propios procesos y llevarlos hacia la descarbonización, pues es muy difícil que tú obligues a alguien, salvo que sea por ley, que hasta el momento pues todavía en Latinoamérica no tenemos obligaciones para todos las organizaciones, sino para cierto tipo, que es el caso de México, Estados Unidos, pero el resto de Latinoamérica no tenemos una obligación como tal de hacer cosas con respecto a la huella de carbono. Entonces, hasta cierto punto es voluntario por el momento, pero a nivel comercial, financiero, ya empieza a haber ciertas presiones, ¿no? Para hacerlo. Entonces, por un lado, ya hay ese incentivo. Y una vez que una organización se acerca con nosotros para preguntarnos o para participar en alguno de los programas que promovemos, creo que se apropian de él cuando empiezan a ver que no es tan difícil como pensaban. Que sí, hay complicaciones, como les decía, hay barreras, hay dificultades, pero con el acompañamiento, el entrenamiento
y la repetición de estos procesos que empiezan a darse cuenta que pueden hacerlo por sí mismos, que no necesitan, hasta cierto punto, claro, es importante la asesoría técnica, el acompañamiento, pero que ellos pueden hacer, construir su huella de carbono y la empiezan a ver. Creo que eso es lo que motiva a nuestras organizaciones, a nuestros clientes, a continuar en estos procesos. Bien, me parece que en ese sentido a mí me gustaría ahondar un poco con cualquiera de los dos que nos pueda responder, ¿no? Quiero retomar un poquito esto que decías, que no en todo Latinoamérica está regulado este tema o se ha metido como en este tema de que tienes que hacerlo por la vía legal, ¿no? O sea, tiene que haber una regulación legal en toda Latinoamérica, pero hay lugares en los que sí, y la perspectiva, como lo vemos los que estamos en este mundo, es que esto va a suceder eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, además de que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Además de esa sensación, yo, como les digo, a mí me gusta llevarlo siempre a términos mucho más aterrizados en la vida cotidiana. Al final, la salud de tu hogar, de tu familia, de ti misma, de ti mismo, depende de qué consumes, qué estás consumiendo, y poderlo medir ayuda a decir, bueno, vamos a bajarle al azúcar, vamos a bajarle a esto y vamos a optimizar entonces la salud de la familia. Así también es la salud empresarial y por lo tanto, en este sentido, la salud del planeta, ¿no? Y en este sentido de urgencia que tenemos para poder mitigar los daños que ya hemos hecho. Además de eso, me parece muy importante hablar de otros beneficios. Como decíamos, está el beneficio legal, y aunque no todos los países tienen estas obligaciones, eventualmente va a ser un tema legal, ¿no? Que tendrán que cumplir con esto en términos de legalidad, tendrán que cumplir con ciertos números, con ciertas mediciones. Pero además de esto, no sé si, Cristian, tú me puedas decir cuáles son las ventajas como empresario, como empresaria, yo puedo ver, de decir, además de saber cómo están mis números y, como dice Josué, irme incentivando a partir de, ya le bajamos 2, ya le bajamos 3, ¿no? Que es así como funcionamos también. ¿Qué otras ventajas en prospectiva a la realidad que estamos viviendo globalmente tiene esta inserción en la medición de huella de carbono? Sí. Gracias, Nayeli. Voy a ir un paso más atrás antes de referirme a huella de carbono, y que tiene que ver con sostenibilidad en los negocios, ¿ya? En los últimos 5 años particularmente, la sostenibilidad demostró ser una estrategia empresarial inteligente, ¿ya? Estos son datos que no teníamos hace 10 años, donde creíamos que las razones por las cuales preocuparnos del medio ambiente eran exclusivamente morales, éticas o legales, ¿ya? En los últimos 5 años demostró que la gestión sostenible es inteligente porque hace que las empresas sean menos riesgosas, más rentables, más atractivas para los colaboradores, y por lo tanto, la pregunta que hoy día se están haciendo, la pregunta que ya se hicieron todas las grandes empresas del mundo es cómo tener una gestión sostenible, ¿ya? No queda ninguna gran corporación en ningún lugar del mundo que no tenga ya definida su estrategia de sostenibilidad. Podemos tener diferencias respecto a qué tan veloz es en su transformación, pero todas tienen una. Todavía están al debe las pequeñas y las medianas, ¿ya? Que no la tienen. Entonces, si las estrategias de sostenibilidad demostraron ser muy buenas para los negocios, además de ser éticas, moralmente apropiadas y estar alineadas con los temas legales, el desafío que tenemos los empresarios es determinar cuáles son las palancas de la gestión de la sostenibilidad que podemos mover para hacer mejor nuestro negocio, en el sentido de que sean más rentables, menos riesgosos, más atractivos para los clientes, los consumidores y también para nuestros colaboradores. Y ahí la gestión de la huella de carbono entra como uno de los elementos que está presente en casi todas las industrias, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un problema global. No es un problema solo de Chile, México, Perú y Colombia, es un problema global. Todos los consumidores están alineados con esa problemática. Además, es un problema que afecta a las grandes cadenas de suministro del mundo, como lo hemos conversado. Por lo tanto, es altamente probable que mis clientes y mis proveedores me pregunten por ella.
Por lo tanto, mi recomendación es que esa es la principal razón por la cual hacernos cargo. Es una razón comercial, es una razón de supervivencia y de controlar el riesgo. Y por supuesto, estrategia de negocio. Además de la gestión de la huella de carbono, nos podemos preguntar si eventualmente el manejo y gestión de los residuos podría ser algo que aporte valor a nuestro negocio, o gestión en materias de inclusión, diversidad, derechos humanos, etcétera, o gestión del agua, ¿ya? Pero la huella de carbono tiene esta particularidad de que es urgente en todas las industrias, es urgente en todas las cadenas de valor y hay consenso mundial de que tiene que estar incorporada en los negocios. Aquí quisiera dar un ejemplo porque a veces creemos que esto es muy utópico, ¿no? Que decimos, bueno, es que para todos es relevante y todas las empresas lo están tomando y realmente hay una ventaja competitiva y esto afecta a la economía. Y muchas personas siguen como siendo un poco escépticos a ese tema, ¿no? Y tan solo dar un ejemplo de una empresa global que una de sus primeras materias primas es el chocolate, que durante años ha sido una gran empresa de chocolate, y ahora el cambio climático ha vuelto al chocolate extremadamente caro. Así que lo que esta empresa hizo fue adquirir una rama de otra grande empresa de otro tipo de alimentos, ¿no? De otro tipo de snacks. Entonces, a mí me parece un ejemplo muy curioso porque lo podemos ver hasta, o sea, ¿esto qué, a dónde nos llevó? Nos llevó, número uno, a un problema de alimentos y además a una compra, a una adquisición empresarial y organizacional. Entonces, resulta que un cambio climático que para muchos sigue siendo muy etéreo, muy teórico, en los negocios es muy tangible. Porque si no tienes materia prima o tu materia prima es extremadamente caro, eso te obliga a ti como negocio a tener que cambiar una estrategia, incluso a tener que cambiar tu producto estrella, ¿no? Con el que todo el mundo te ubica y tienes que cambiarlo. Entonces, ahora, estas estrategias de sostenibilidad que están a nivel internacional, con lo que el acuerdo más famoso es el Acuerdo de París, y que han bajado a niveles nacionales con las emisiones, con los, ¿cómo se llama? NDCs, con las contribuciones nacionalmente determinadas, correcto, y han seguido bajando, ¿no? En estrategias organizacionales y tal, realmente tienen efectos económicos, tienen efectos sociales, tienen efectos, digamos, organizacionales. Entonces, realmente es un tema relevante y un tema muy, muy real y muy tangible. Ahora, me gustaría, Josué, si nos pudieras dar un ejemplo, como siempre no tiene que haber nombres explícitos, ¿no? Pero un ejemplo de alguna organización que tú hayas visto, hayas identificado un cambio radical a partir de una medición de huella de carbono, de un acompañamiento de huella de carbono, que nos puedas contar. Sí, como te decía hace un momento, creo que podemos contar varios. Hasta el momento todavía no hemos llegado a la etapa ya de ir a la reducción y compensación, porque la mayoría de nuestros clientes son primerizos. Están en su primer cálculo de huella de carbono. Algunos sí, tenemos algunos que ya han hecho varios años cálculo de huella de carbono, y creo que en esos casos, también lo resultaba Cristian, lo importante es cómo trasladamos esos pasos previos que ellos ya habían hecho y cómo los ponemos en Bioque de una manera muy visual, que ellos puedan ver cómo se ha movido esa curva de comportamiento y puedan ahora ellos mismos hacerlo sin intermediarios, ¿no? Ellos mismos pueden hacerse cargo de su huella de carbono. En el caso de los que están comenzando, también creo que lo importante es esta democratización, este traslado del conocimiento, ¿no? De no solo te ofrezco una herramienta para que tú te hagas cargo de tu huella de carbono, sino que además te capacito, te enseño a hacerlo, te traslado conocimiento. Creo que eso es algo muy importante, y compartir ese conocimiento para que otros puedan hacer por sí mismos este tipo de gestiones, que eso creo que es una de las principales, como les mencionaba, una de las principales barreras, el problema del conocimiento que se tiene de estos conceptos o de estos procesos, y por eso mismo muchas organizaciones se detienen para hacerlo, ¿no? No pueden empezar porque piensan que no tienen el recurso o no lo tienen realmente, y creen que no pueden tampoco hacerlo por su cuenta, ¿no? Y no cuentan con las herramientas para hacerlo, tienen que contratar a alguien especializado, etc. Entonces, creo que esa parte de
de poder romper esa barrera del conocimiento es algo muy importante y un logro muy importante para la mayoría de nuestros clientes, si no es que todos, porque aunque algunas hayan hecho cálculos previamente, aún así el encargado de ese departamento, de esa tarea, ¿no? que tuvieron que contratar a alguien para que le hiciera el cálculo de carbono, esa persona tampoco conocía los conceptos, no entendía muy bien cómo era el proceso, ¿no? Por qué le pedían cierta información, etcétera. Entonces, al apropiarse ellos de ese proceso y adueñarse de saber, de que puedan decidir qué información incluir, cuál no, por qué sí, por qué no, en la definición del alcance, eso los va empoderando de cierta forma, van entendiendo sus procesos y son capaces ya de identificar, esto es una fuente de emisiones, esto es importante, por qué es importante, por qué puedo incluirlo o por qué podría excluir esta otra. Van anticipando cosas que van a ocurrir en el año que viene, en sus procesos, y eso creo que ese es el gran logro, ¿no? La transferencia del conocimiento para que el cliente capacitado pueda tomar decisiones informadas, técnicamente correctas y con una herramienta poderosa, potente, que incluso les permite hacer simulaciones de lo que podría ocurrir en el futuro, ¿no? Teóricamente, haciendo hipótesis sobre cambios en sus procesos, cambios organizacionales, etcétera, con la herramienta de BioK. Yo aquí creo que voy a tomar tres conceptos que me vinieron a la cabeza con lo que nos cuentas ahorita. La primera es democratización del conocimiento, ¿no? Algo completamente indispensable. O sea, tenemos que saber de qué estamos hablando y por qué es relevante, ¿no? ¿Por qué es tan relevante que yo debo hacerlo? Porque de otra manera, pues, está padre tener más información en la cabeza, pero pues, si no me es útil, no la voy a aplicar jamás. Entonces, esa función es esencial. El segundo concepto, esto decías, bueno, capacitaciones, pero yendo un poco más allá. Nosotros, por ejemplo, le llamamos instalación de capacidades internas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué enseñarle a tu cliente que te contrató para calcular su huella? ¿Por qué enseñarle a que conozca los conceptos y los estándares y la herramienta? ¿Por qué incentivarlo a que conozca y lo haga directamente si alguien externo lo puede hacer, ¿no? Y ahí es donde conecto a la tercera. Tú decías el comportamiento, ir viendo el comportamiento de la organización en la huella de carbono. Y esto, digamos que tiene un trasfondo un poco más amplio. Normalmente las huellas de carbono en organizaciones grandes las hace un tercero por fuera de la organización y es como sacarle una fotografía a la organización de manera estática. En este momento la huella de carbono de la organización es X y puede ser la huella de este año o de los últimos 5 años, normalmente es una huella anual, pero el problema con sacar fotografías anuales es que pues, son 365 días de cambios, ¿no? Y que aunque al final tú tengas un número, tú no sabes qué pasó a lo largo del año, dentro del año, ¿no? Hay comportamientos que se llaman estacionales, por ejemplo. Y tú puedes saber, como conocedor de tu propio negocio, que tu negocio tiene picos y valles, tiene altas y bajas a lo largo del año, porque en verano consumen más porque hace calor y en invierno consumen menos porque hace frío o las razones que se quieran. Entonces es muy importante darle un seguimiento mucho más continuo, es decir, dejar de tomar fotografías estáticas a lo largo de tiempos amplios y tomarlo, o más bien empezar a tomar actividades que te permitan ver un comportamiento mucho más frecuente. Y eso es algo que la herramienta de BioK permite y para mí es de gran valor. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una medición anual, sino tenemos mediciones mensuales. Y podemos ver, número uno, se vuelve una práctica permanente el estar levantando data. Y la información sale de todas las partes de la organización. A veces o sea, pensamos que la información viene de la parte de producción, ¿no? Si tenemos un producto per se, o de la parte de compras. Pero la realidad es que viene de todos lados. Viene de tus proveedores, de tus clientes, de tu transporte, de las prácticas de trabajo, de tus mismos colaboradores, de dónde sacas la energía. Entonces, todas las partes de la organización están involucradas en esta huella de carbono. Y es necesario que todas estas partes estén conscientes que sus prácticas diarias y sus acciones diarias tienen consecuencia en esta huella de carbono. Entonces, por un lado, la misma organización se conoce. Todos los colaboradores son conscientes. Pero además, si vemos que hay un pico
más alto de huella de carbono, en este caso de emisiones, de lo que esperábamos en este mes, podamos preguntarnos por qué y entender el por qué e irlo manejando de manera constante, ¿no? De manera mensual en este caso, y no simplemente darnos cuenta a mitad del próximo año que hagamos el cálculo, que el año pasado nos pasamos de nuestro presupuesto de huella de carbono, porque entonces ya no pudimos hacer ningún cambio, ¿no? Y entonces implementamos un cambio a mediados, digamos que ahorita, 2024. Yo hago mi reporte y saco mi huella 2023. Y me doy cuenta que mi huella es más alta de lo que espero. Entonces genero acciones para que la próxima huella del 2026, del 2025, sea más baja. Ya voy 2 años de lento, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta que me pasé el año pasado, así que el próximo intento bajarle. Y después me voy a dar cuenta a mediados de 2026 si funciona o no funciona. Y si no funciona, lo vuelvo a ajustar. Son tiempos muy amplios y una organización no tiene el lujo del tiempo. Si tú ahí, Rodrigo, das en un clavo que es súper, súper, súper relevante. Y tiene que ver con la brecha digital en la cual yo hablaba hace un comienzo. Y es que yo provengo del mundo de la gestión de sostenibilidad. Estuve en la posición de muchos de nuestros clientes. Y nuestro principal dolor es que los que hacemos gestión ambiental o de sostenibilidad, vamos a las reuniones con nuestros pares con información del pasado, mientras el gerente de finanzas, el de producción y todo el resto de la empresa va con información del presente, ¿ya? Y, y así nos ayudamos a que el director o la gerencia general pueda tomar buenas decisiones si estamos mirando hacia el pasado. Entonces, claro, lo que no se mide no se gestiona. BioK es la herramienta que ayuda a la medición y faculta la gestión, pero cuando esa medición la llevamos, como tú mencionas, al día a día y somos capaces de tener una contabilidad del carbono que converse en tiempo de ejecución con la contabilidad financiera, con la producción y con otros elementos de la empresa, podemos ser motores de estas transformaciones que tú mencionas, ¿ya? Y aportar valor realmente, ¿ya? Y lo que hace BioK es eso. Les proponemos a nuestros usuarios que dejemos de mirar hacia atrás y que hagamos gestión mirando el espejo retrovisor y hagamos gestión ahora mirando por el parabrisas mirando hacia adelante, con los datos, con la información y con la perspectiva de que queremos reducir y queremos llegar a un destino y no preocuparnos de lo que pasó y explicar por qué pasó en el pasado. A mí me gustaría hacer tal vez ahora una pregunta hacia el futuro, justamente, y preguntarles qué estrategias ustedes recomiendan desde su expertise para las organizaciones que puedan superar los desafíos de los que ya platicábamos o que puedan abordar temas de sostenibilidad hacia adelante, ¿no? En los próximos años. Es difícil pensar en esas recomendaciones genéricas porque dependen siempre, como lo conversábamos hace un rato atrás, de dónde estoy, quién soy y a dónde quiero ir, ¿ya? Pero supongámonos en el caso de una mediana o pequeña empresa que tiene las ganas de partir, ¿ya? Entiende que tiene que hacer la transformación, pero aún no ha hecho nada o cree que no ha hecho nada, ¿ya? Mis principales insights pueden ser que por más que una empresa cree que no hace gestión de la sostenibilidad o gestión ambiental, sí la hace. Siempre la hace. Incluso no hacer nada es parte de la gestión y define una política. Actividad de reciclaje, al trato que tengo con mis colaboradores, al uso eficiente de los recursos, ¿ya? Porque las pymes deben ser de las empresas más eficientes con los recursos. Entonces, es imposible que no hagan nada. Y segundo, preguntarse en qué negocio y qué industria estoy, cuáles son los elementos que pueden aportarle valor al negocio con mayor facilidad. Si estoy en el mundo de la energía, probablemente la carbono neutralidad puede aportar mucho valor. Si estoy en una actividad productiva intensiva en el uso de recursos o generación de residuos, debiese hincarle el diente o preocuparme de esas materias y desde ahí tomar compromisos de medir y reducir, ¿ya? Y aprovechar esos beneficios para fundamentar tomar una iniciativa adicional.
Si por el contrario nos encontrásemos en una industria que ya está desarrollada, que tiene una estructura, personas, equipos que están a cargo de los temas de medio ambiente y sostenibilidad, yo les recomendaría que se hicieran la pregunta si tienen todos los recursos necesarios para mover la aguja en la dirección que necesitan. Probablemente la respuesta sea no, que necesitan más recursos, dinero o horas hombre. Y ahí la sugerencia es que vean en la tecnología el poder habilitador de sistematizar, eliminar horas de trabajo en elaboración de informes, reportes y cosas que normalmente se hacen en las empresas en estas áreas, para liberar el tiempo para tomar aquellas materias que sabemos que están pendientes. Esa reunión con la comunidad, esa conversación o capacitación a los colaboradores. Siempre hay cosas que están pendientes y que el día a día de esta dinámica de generar informes, reportes para distintos stakeholders nos consumen el tiempo y nos impiden avanzar más al interior de las empresas. Genial, muchísimas gracias. Yo creo que ese último punto es muy importante. A veces creo que nos quedamos atorados en estar haciendo datos, ¿no? Y generando informes y reportes y números, y la acción nunca llega. Entonces, ahora tenemos muchísima información para saber qué hacer, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Y creo que la tecnología justamente nos da esa liberación de tiempo, ¿no? Nos pasamos tanto tiempo analizando los datos que cuando ya tenemos el resultado pasó tanto tiempo que ya no tiene sentido aplicarlos. Claro. Que pasaron 6 meses o un año y uno tiene la duda de, oye, hagamos otro estudio para ver cuál es la situación actual. No. Sí. Pues bueno, Josué, Cristian, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Una última pregunta que tal vez ahora sí pasando un poco más a la acción. Bueno, ok, ya me interesé, ya me convencieron que esto es un tema relevante. Y ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cómo los contacto? ¿Cómo empiezo a moverme en este tema? Bueno, a BioK nos pueden encontrar en www.biok.com, en LinkedIn a través de BioK Latam, ¿ya? Y por supuesto también a través de Green Tank, ¿ya? greentank.mx, ¿ya? Que con quienes ya venimos desarrollando varios proyectos exitosamente y estamos confiados de que vamos a seguir desarrollando muchísimos más, ¿ya? Porque además Green Tank tiene la particularidad de poder darle la bajada y perspectiva local que estos procesos de implementación y de transferencia siempre necesitan. Muy bien, pues Josué, no sé si tú quieras cerrar con algo específicamente, ya es tiempo de despedirnos, pero no sé si quieras cerrar con alguna sugerencia, alguna anotación respecto a este tema. Gracias, Nayeli. Bueno, simplemente invitar a los oyentes a alimentar la curiosidad. Si esto ya les alimentó, les pica la curiosidad, pueden acercarse con nosotros, con Green Tank, como menciona Chris, preguntar, solicitar una demostración, ver cómo funciona la plataforma, ver cómo se puede adecuar a sus procesos, participar en alguno de los programas de carbono cero que vamos a seguir lanzando, y ver por sí mismos cómo pueden ellos abordar este tema que no es insuperable, no es imposible, que es posible y que muchas empresas ya lo están haciendo. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Josué. Rodrigo, pues es tiempo de decir adiós. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, simplemente agradecer a nuestros invitados por venir y hablarnos más del tema, como siempre al público por estar interesado en lo que tenemos que platicarles. El resaltar que siempre es necesario tener acciones hacia la sostenibilidad, que es parte de lo que intentamos incentivar, pero que las acciones tienen que estar siempre guiados por información de calidad, por buena data. Y hoy en día tener buena data implica tecnología, ¿no? Con los volúmenes de información que tenemos, necesitamos tener una capacidad de manejarlos, de analizarlos, de filtrarlos y tomar decisiones a partir de ellos. Y ahora es indispensable tener herramientas digitales para hacer todo esto.
Totalmente de acuerdo. Y en adición a eso, yo nada más quiero comentar que muchas veces creemos que acercarnos a este tipo de organizaciones, de procesos, es demasiado complejo y como ya vimos, es gente capacitada no solo en lo técnico, sino además en ofrecernos el acompañamiento que necesitamos los que no somos expertos en la materia para poder entender qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los beneficios, etcétera. Entonces, a mí una cosa que me gusta mucho de ambas organizaciones y me parece que hacen un match perfecto, BOK y Green-Tech, es precisamente la comunicación humana, ¿no? O sea, siempre estamos considerando que aunque trabajamos con tecnología, con números, siempre estamos hablando con y para humanos y entonces eso me parece muy importante y lo recalco porque muchas veces no nos atrevemos a dar ese paso porque, es cosa como cuando los doctores, yo no le entiendo a los doctores, ¿no? Entonces, aquí sí hay especialistas que saben aterrizar y acompañar toda esta información durante todo el proceso y ese es un valor agregado de ambas empresas. Entonces, bueno, pues muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarme una vez más en este espacio, nuestro espacio, para generar reflexiones regenerativas en torno a la economía circular y en soluciones basadas en la naturaleza. Yo soy Nayeli Cáceres, coanfitriona de este espacio, y les recuerdo que todos los enlaces, tanto de BOK como los de Green-Tech, van a estar abajo en la descripción. Y si quieren que alguien más se entere de qué está sucediendo y cuáles son estas tendencias, por favor, compartan la información, búsquennos si es necesario. Estamos siempre dispuestos y disponibles para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.